Feliz noche, feliz día, gente hermosísima. Yo me encuentro muy feliz porque estamos en el mes de la concientización del autismo. El autismo, arriba la inclusión social, arriba el autismo, arriba la inclusión, arriba el autismo. Aquí vamos a tener a nuestra invitada, ya ella está conectada. Y mientras tanto yo le voy a presentar el tema que vamos a hablar en el día de hoy. Estamos hablando acerca de lo que son la anticipación en el autismo, un tema muy importante. Aquí tenemos a alguien muy bonito, Mónica Coach. Tenemos también a gente bonita que se está conectando, a MacCore, que también está conectado. ¿De dónde se conecta esta gente bonita? Mientras yo voy aquí colocando el nombre del live del día de hoy, las anticipaciones en el autismo. Un tema sumamente importante para la comunidad del autismo y la importancia de las anticipaciones para cualquier contexto del desenvolvimiento social y el desenvolvimiento de estas personitas, lo cual es importante resaltar de que las anticipaciones pueden prevenir muchas situaciones de vida en esta población. Las anticipaciones en el autismo. Okay, vamos a ver de dónde se conecta esta gente bonita, a Mónica, a Kareliak, a Macon, que también está aquí, a López, Carlos, que también está conectado. Saludos a estas personitas maravillosas que están aquí conectadas. Las anticipaciones en el autismo, ¿ok? Y fíjense, estamos en un mes muy especial, un mes en donde hablamos de la concientización del autismo y hablamos sobre todo de tomar conciencia de los nortes que hablamos y lo hemos hablado durante todo el año, pero esto es un mes en donde se habla constantemente de la importancia de la inclusión, de la importancia de la concientización, de la importancia de formarnos en materia del autismo y sobre todo de tomar conciencia de que el autismo nos muestra y nos ha mostrado una ventana abierta diferente en donde hemos visto diferentes talentos en el autismo. Hemos visto gente que está en el espectro, que ha sido diagnosticada también tardíamente y también han tenido unos talentos importantes. También tenemos a Sebastián, por ejemplo, que estuvo aquí en este programa, en donde es un niño muy talentoso en el área de la natación. Y también hemos visto diferentes personajes que hoy en día están en las redes sociales, que están dentro del espectro, que dejan una talla importante y también yo como especialista también trabajo en una institución donde son personas con autismo y día tras día veo la evolución del autismo de una manera muy positiva, en donde día a día personas como Lina, Leaño, trabajamos en pro de saber más, de incentivarnos más en aprender y de poder impulsar a esta población. Lina Leaño es madre de dos niños que tienen autismo y ella tiene bastantes herramientas que va a ser significativo el aporte de ella. Y bueno, antes de entrar ella como invitada, las anticipaciones simplemente son aquí en este posting lo vemos, son herramientas que permiten que las personas con autismo puedan tener una ocurrencia de lo que va a pasar antes de tiempo y ellos pueden comprender antes de estas situaciones y regularlos con el contexto, porque ellos van a poder entender qué es lo que puede pasar o lo que sigue después de una situación y no entrar a romper una realidad que ellos desconocen. Por ejemplo, ellos pueden saber que dentro de una semana pueden ir a una montaña, pueden ir a una piscina, pueden ir a un lugar sin que sea algo imprevisto, ¿ok? Entonces, bueno, antes que nada, bienvenidos a todas las personas que están aquí conectadas. Para mí es un honor hablar de este tema. Como especialista amo el autismo y bueno, las personas que se conectan y me conocen saben que para mí es una pasión hablar de este tema. Esta invitada es de categoría, tienen que seguirla y bueno, sin más ni más voy a hacerle la invitación y vamos a ver porque este live tiene muchas preguntas interesantes y me gustaría que ustedes participaran también, ¿ok? Entonces voy a buscar aquí Autismo de Verdad, que es el contacto de ella. Invitación. Bueno, muchísimas gracias. Ok, vamos a empezar aquí. Hola, ¿cómo estás? Hola María José, ¿cómo estás? Hola a todos los que se conectaron a este live.
Bueno, yo súper contenta porque como se lo dije aquí en el primero estamos en el mes de la concientización del autismo. Por lo general, bueno, para mí es una pasión hablar del autismo porque soy especialista y además que yo pienso que desde el primer momento que estudié la educación especial fue una inclinación hacia el autismo que para mí es una pasión hablar del autismo. Y bueno, tenerte a ti es una pasión aún más grande porque sé que estás muy involucrada con el autismo, que amas el autismo, tienes hijos con autismo y eres una investigadora, además de que día tras día tienes allí, como dicen, las personas con autismo y yo siempre he dicho que la visión de una madre es una visión muy profunda porque no hay nadie que te va a decir el olfato de mamá es el olfato de mamá. Y por ejemplo, yo he trabajado con niños muy pequeñitos y cuando llevo ya mucho tiempo, yo también a veces los veo y digo, si no, él está mirando así, hay algo que aquí está pasando, ¿no? Y bueno, las anticipaciones es algo que ayuda tanto en el autismo. Yo quería, antes de nosotros comenzar, que nos pudieras decir quién es Lina Leaños, para que la gente te pudiera conocer. Claro que sí, María José, no, muchas gracias a ti, primero por la invitación a estos espacios, que creo que son espacios muy enriquecedores para todas las personas que trabajan con comunidades neurodivergentes y bueno, en este caso especialmente con autismo. Y gracias a ti y a muchos profesionales que en el día a día se interesan por conocer, por aprender, por seguir fortaleciendo, digamos que esa labor terapéutica para poder darles herramientas a personas como yo, que soy mamá, y a mis hijos, que son pues dos niños dentro del espectro. Esa soy yo, soy Lina, soy mamá de Simón y Gabriela, ambos están dentro del espectro. Eh, bueno, soy colombiana, estoy en Colombia y bueno, y digamos que así como tú, pues me apasiona el tema porque pues ya es un tema que como yo digo, pues me lo tomo personal, obviamente por mi historia de vida y por lo que yo tengo que vivir en el día con mis hijos. Y creo que sigue siendo un tema retador y por eso creo que entre más hablemos de la condición, entre más hablemos de las herramientas, entre más nos eduquemos al respecto, pues creo que volvemos mucho más orgánico el día a día y el convivir en sociedad con el autismo. Entonces te agradezco de nuevo por la invitación y gracias a los que están conectados. Sí, y fíjate que hay algo importante que yo ya tengo muchos años trabajando con el autismo y cada vez se hace más visible y cada vez se hace más puntual en que ya no existen tabú, en que ya la gente está consciente de decir su realidad y la gente cuenta su historia. Y fíjate que, por ejemplo, hay mucha gente que está en las redes sociales, que está dentro del espectro y son gente muy talentosa, en donde ha contado su Así es. historia desde lo que está en cero hasta la realidad, su actualidad. Y nos ha sido un aporte bien importante para, para concientizarnos de que sí se puede y que el autismo siempre puede llegar en alto y que es solamente mirar desde adentro y entender que existe una calidad de vida para ellos, es simplemente utilizar las herramientas que son necesarias. Y las anticipaciones son unas herramientas. Ahora, Lina, desde tu perspectiva, como madre, ¿qué significa la anticipación para ti en el autismo? Sí, pues como digamos que el autismo, pues una de las características de la condición es obviamente ese estilo de pensamiento rígido, eh, anticipar, digamos que a nuestros hijos o incluso ya en la edad adulta durante una relación laboral, pues ayuda mucho a mitigar un poco la ansiedad, a entender qué viene después, a poder darles herramientas, pues digamos que para que esa mente rígida pueda llegar a ser un poco más flexible en cierta forma y pues generar menos episodios de ansiedad. En mi caso, pues mis hijos, digamos que los dos son muy diferentes, sus características son muy diferentes. En algunos casos nos funciona o me funciona la anticipación, en otros casos pues no ha sido tan funcional. En el caso de Gabriela es muy funcional porque Gabriela es no verbal, y ella tiene una estructura mucho más rígida de pensamiento, entonces ella está muy ligada como con su rutina, entonces
Por ejemplo, hoy domingo, entonces la rutina es de alistemos el uniforme para mañana al colegio. Esa anticipación a ella le funciona muy bien para, pues digamos que para poder estar mucho más tranquila y para que la semana venga un poco mejor. En el caso de Simón, le sirve mucho la anticipación, le sirve la anticipación en cuanto a rutina, pero digamos que en cuanto a salir un poco de esa rutina, eso le genera un poco más de ansiedad. Entonces yo con él hago exactamente lo mismo. Hoy alistamos un uniforme, él tiene un calendario en el que, digamos que él sabe qué días también tiene terapia, entonces él mismo como que ya los pone y pone su calendario y eso le Mm. ayuda, digamos que a bajar un poco la ansiedad. Pero hay otros casos en los que no, porque, por ejemplo, cuando vamos a salir de vacaciones, entonces, si yo le digo con mucha anticipación, oye, vamos a salir de vacaciones a tal sitio, ya se vuelve obsesivo el tema. Entonces, como que empieza a repetir, a repetir, y entonces vamos a ir a tal sitio, y entonces cuándo es que nos vamos, y entonces cómo es que nos vamos, y entonces ya se genera un poquito más de ansiedad. Entonces, yo trato que ese tipo de situaciones que que salen de la rutina, pues sean con menos tiempo de anticipación o un par de días antes para que no se genere tanta ansiedad, pero el resto de la rutina sí, casi que todas anticipadas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy el fin de semana, yo les digo, bueno, vamos a hacer salir a caminar, ir al centro comercial, incluso, por ejemplo, a Simón le sirve mucho numerar y organizar esas actividades. Entonces, mamá, primero caminamos, sí. Número dos, almorzamos. Número tres, vamos a los juegos. Número cuatro, nos regresamos a casa. O sea, como que él ya en su cabeza, uno, dos, tres, cuatro, le funciona. Y a Gabriela también anticiparla, digamos que en esos casos de vamos a ir al centro comercial, vamos a hacer esto, le funciona pues para saber qué viene. A ella, por ejemplo, lo que a veces le genera como ansiedad es el tema de la comida. Entonces, ella todas las mañanas, por ejemplo, primero se baña y luego desayuna. Y tiene que ser en ese orden, porque si ella como que no se baña, ella piensa que después no viene el desayuno, entonces como que no va a comer y entonces eso le genera ahí como un poco de Ok. conflicto. Ok, aquí hay una pregunta que es de Kareli Liang, que es ¿cómo se puede saber cuando un adulto es autista? Para saber eso, tienen que ser especialistas, por lo menos en el caso mío que soy especialista, o un psiquiatra o un psicólogo también pueden ayudarte, más que todo un psiquiatra, un especialista, y cualquier cosa me puedes escribir en el privado que yo te puedo decir cómo es el procedimiento, o simplemente yo te escribo también, no hay problema porque son unas pruebas que tendría yo que escribirte y se desviarían un poquito del tema, ¿no? Pero cuenta con mi apoyo que yo podría ayudarte. Hay algo muy importante que es, por ejemplo, la gente habla o conoce de las anticipaciones cuando hay conductas desafiantes en el autismo. Por ejemplo, nosotros agarramos y yo tengo un hijo con autismo y lo llevé a un parque porque no sé, lo vi y de repente me gustó y lo llevé allí y se presentó una crisis. Y fue porque, bueno, fue algo que ni siquiera yo lo conocía y él tampoco lo conocía. Y fue algo que él no se esperaba de ese ambiente, no se esperaba de esos niños, no se esperaba los olores, no se esperaba las imágenes, no se esperaba toda la parte visual. Inclusive yo agarré y fui a ese sitio y quise sentarme con él en la grama y él no se esperaba todos esos eventos. Y fue no usada la anticipación. ¿En qué momento te diste cuenta, por ejemplo, tú que era necesario utilizar las anticipaciones? Sí, pues, por ejemplo, cuando me pasó una vez que íbamos hacia el colegio, como al jardín de los niños, y ese día, pues no, tú usualmente usas Waze o cualquier otra aplicación para mirar cómo está el tráfico. Y el tráfico decía pues que había un accidente en la ruta que regularmente cogía pues para llevar a los niños al jardín. Entonces tomé otra ruta Mm, diferente y ahí fue el crisis. caos. Ajá. Sí, ahí fue como tú dices. Entonces, Y pues eso es Gabriela, eso es muy constante cuando hay ese cambio. claro, entonces Gabriela obviamente pues ella no habla, pero sí llora. Y Simón, sí, él sí empezó a expresar, mamá, pero ¿qué está pasando? Pero no voy a ir al jardín, mamá, pero ¿por qué por acá? O sea, como que él estaba muy angustiado por eso. Ujú. Entonces, obviamente ahí yo le empecé a decir, no, si vamos a ir, vamos a tomar otra ruta. Entonces, como que le mostré el mapa, pero son situaciones en las que, claro, esa inflexibilidad o esa rigidez de pensamiento, pues es como que, bueno, ¿qué va a pasar? Pero ¿cómo así? O sea, es como si tú cogieras un vuelo
y de repente ves en el mapa que se empieza como a desviar a otro lado, pues claro, uno Sí. empieza, ¿qué pasó? ¿Pero hacia dónde voy? ¿Pero qué es lo que va a pasar? Y sí, esa necesidad de saber un poco, eh, de no tener algo desconocido, entonces genera como ese tipo de conflicto en ellos. Y desde ahí entonces yo dije, no, pues hay que empezar a buscar formas. Entonces yo hago a veces unos pequeños ejercicios para flexibilizar ese pensamiento rígido y es cambiarles un poco la rutina. No abismalmente, pero sí empezar a hacer como, bueno, no, ya no vamos a hacer el número 2 a almorzar primero, sino vamos a ir primero a otro sitio a comprar una cosa. ¿Sí? Algo Ok. corto que rompa la rutina, pues para también flexibilizar un poco el pensamiento y ahí digamos que ya se han ido acostumbrando un poco más. Sí, y eso, por ejemplo, eso que tú habías manifestado, ocurre, por ejemplo, en muchos pacientes que yo tengo, en donde, por ejemplo, van a casa de la abuelita o van a casa de la tía. Y por supuesto, eso es una novedad que ahí hay cosas muy permeables. Por ejemplo, la abuelita de repente saca al niño de la dieta, o la Mm. abuelita le tiene un regalo, o la tía le tiene una sorpresa, o alguna cosa así. Y cuando la tía va para casa de la mamá, el niño empieza a hacer un berrinche porque él conoce cuál es la vía y él no quiere salir de ese contexto, también pasa allí. Y Ujú. eso, por ejemplo, los cambios que pueden surgir, eso es modelo de repente de hacer alguna ficha visual en donde se presente situación de cambio, hacer de repente un símbolo en particular que indique una situación de cambio, o de repente hacer un círculo en donde pueda rayarse que manifieste un código entre mamá, papá o mamá, hijo, que ellos vean, bueno, cuando aparezca esto es que hay un cambio, una desviación, algo pasó en el contexto, pero vamos a ir al mismo lugar, porque pueden haber claves que uno mismo pueda crear entre ellos, que se pueda establecer. Porque, Ujú. ¿qué ocurre? Por ejemplo, eso no solamente ocurre de repente con los desvíos, puede ocurrir de repente con que llegues a un lugar y van a ir a comer pasta y de repente ese lugar está cerrado, o puede Sí, pasar eso que si tú pasa. vas a ir a un lugar y vas a comprar un helado y resulta que ese helado no hay. Ujú. Entonces, ese tipo de inflexibilidad, que es lo que tú hablas, esa rigidez que no es flexibilidad cognitiva, es difícil de ellos entender. Entonces, tiene que haber paliativos. En la comida tiene que haber paliativos. Entonces, por ejemplo, cuando hay la comida, ok, y si nosotros vamos y no hay de fresa, ¿qué te parecería si fuera naranja o fuera vainilla? Siempre tener Sí. connotaciones de algunas cosas. Ah, ok, pero tú dijiste que te gustaba vainilla y te gustaba este porque Ujú. el de chocolate me parecía que era oscuro y tu camisa es blanca, se iba a ensuciar y a ti no te gusta ensuciarte. Entonces, empezar con esta negociación. Y algo muy importante en las anticipaciones. Si no hay anticipaciones, siempre va a haber un evento de crisis. Y algo importante es que nosotros no nos podemos poner a desafiar o ponernos muy alterados, porque si hay una crisis, la calma es el elemento más importante, la tranquilidad es el elemento más importante, a pesar de que el niño pueda estar gritando, que pueda estar llorando. Mientras más nosotros aumentemos la dopamina, el estrés, el cortisol, eso desencadena una crisis más elevada. Es como el Total. contexto que está, por ejemplo, si yo voy a la heladería o tú vas a la heladería con tus hijos y no está el helado de chocolate, y la señora de la heladería también empieza, ay, pero no llores, ay, pero no llores, ay, pero no llores. Esto se colapsa totalmente. Entonces tenemos que darnos cuenta de que si yo siempre digo que en esto de las anticipaciones tenemos que buscar cuál es el gatillo. El gatillo fue que el helado no está, desaparece de ese lugar, vete de ese lugar y mételo en el carro y busca otra acción. Ujú. Porque si lo dejas en el sitio donde estaba el gatillo, va a ser un problema. Es como, por ejemplo, si tú sigues en ese contexto de la fila del tráfico, busca un contexto de una vía en donde más o menos se parezca a algo que vayas por. Y en ese lugar, cuando te desviaste, no llegaste a algún lugar donde ellos pudieran decir, ah, bueno, por aquí más o menos ya se parece al No, preescolar. sí, no, porque son vías como diferentes, pero claro, llegábamos al mismo punto. Entonces, digamos que, y sí, entonces, pues ahí en ese caso no. Pero lo que tú acabas de decir, sí es algo que yo hago, por ejemplo, con Simón. Él tiene, él cada 15 días va donde mis papás los días jueves a estar con ellos y él lo llama el jueves de pizza, porque es el día que van de los abuelitos, le compran pizza y entonces él está ahí feliz.
Y pues hay días en los que seguramente mis papás no pueden. Entonces, cuando ellos no pueden, entonces yo le anticipo, le digo, Simón, esta semana no hay jueves de pizza, pero tienes dos opciones. Podemos, uno, no sé, ir a cine, o sea, cambiar la actividad. Podemos ir a cine o podemos ir a, o pedir pizza acá en la casa y hacemos otra cosa y vemos una peli, bueno, lo que sea, digamos que le cambio la actividad. Obviamente tiene que Ok. ser una actividad relacionada como un poco de recompensa, porque pues eso es al final lo que a él lo mueve, ¿no? La Exacto. recompensa de ir a donde los abuelos y tener su pizza, ¿no? No le voy a decir, no, te voy a cambiar para que nos quedemos aquí haciendo tareas, porque seguramente pues Exacto. eso no le va a gustar, no le va a motivar. Tiene que ser Exacto. opciones muy relacionadas con el tema, con la actividad, para que él baje un poco la ansiedad. Obvio, entonces él empieza, pero mamá, ¿pero por qué? Entonces yo, amor, porque los abuelitos hoy no te pueden recibir, esta semana tienen cosas que hacer, o pues bueno, no sé, o pasa algo, lo que sea. Entonces, claro, eso le genera ansiedad a él porque es como, pero ¿por Claro. qué mi jueves de pizza? Y entonces yo sí, mi amor, yo sé, pero todos tenemos a veces cosas que hacer. Y, y pues yo simplemente lo que le doy es opciones. Entonces, no, vamos a hacer jueves de pizza por acá en la casa. O vamos, si quieres, vamos por un helado al centro comercial. Y ya ahí él como que me dice, bueno, sí, mamá, sabes que sí, me gustaría el helado. Entonces yo, bueno, listo. Y ya ahí calmamos un poco ese tema de la ansiedad, pues por el cambio en Sí, la rutina. y también eso es importante, por ejemplo, hablar con el niño o la niña acerca de cuáles son las otras opciones que se puedan negociar en la anticipación. Por ejemplo, ok, el lugar del juego, por ejemplo, el parque estuvo cerrado. ¿Y qué te parece si de repente vamos al centro comercial y nos montamos en aquel caballito que da vueltas? A mí me parece que sería divertido, no sé, yo nunca me he montado. ¿Será que tú puedes montarte? Porque yo nunca lo pude hacer. También es esta cuestión del desafío también, porque ¿qué Ujú, pasa? Cuando nosotros hablamos de una rigidez cognitiva, él ya lo desafió algo que no estuvo. Entonces, si hay un desafío que yo le pongo, él va a pensar, pero esto puede ser algo que yo voy a lograr y no lo he hecho. También ujú, eso es algo importante que se puede manejar cuando hay una frustración ante alguna anticipación que no se pudo dar. de Ahora, cuando acuerdo. la anticipación, por ejemplo, aparecen conductas que no se comprenden. Por ejemplo, la experiencia sucede por ejemplo, se rompe algo en la rutina. No se pudo dar algo porque o no existió el material o, por ejemplo, vamos a poner el caso como lo que tú estás diciendo de los abuelitos. eh, Tú sabes que la rutina estaba perfecta, pero a última hora te dicen que no. ¿De qué manera tú sucede cuando no hay anticipación tuya y tienes que romper toda la rutina? ¿Qué pasa con ellos? ¿Entran en Eh, crisis? sí, Que Ujú. sí, Y en eso es ese momento difícil. que entran en crisis, ¿cómo haces tú para solventar esta situación? Bueno, yo digamos que, bueno, y eso era algo de lo que estabas hablando ahorita. Digamos que estando en la casa, yo trato como de darle su espacio. Y bueno, si estás en crisis, pues vívela también, porque pues para ellos también es una forma de expresar sus emociones también y de cómo se sienten. Entonces, en el caso de Gaby, pues las crisis son nada, se tira al piso, ella intenta como golpearse, pues yo simplemente intento como que pues esté segura, pero sin, o a veces ya la llevo al cuarto y le digo, bueno, quédate acá un rato, llora ahí un rato, tranquila. Y luego ya ella se calma, se regula y cuando sale, pues ya él le explica un poco la situación. Eh, eh, con ella es un poco más difícil porque pues como Gaby no habla, entonces no puede expresar muy bien qué es lo que pasa, qué es lo que siente, qué es lo que piensa. Entonces como un poquito dejarla ahí en ese momento. Cuando estoy, por ejemplo, en un ambiente público, entonces yo he optado pues porque Gabriela lleve una camiseta que diga que tengo autismo. Porque Ok. me ha pasado en restaurantes, por ejemplo, que, no sé, estamos súper bien, nos sentamos bien, llega la comida y a ella no sé qué, o sea, no sé si es porque no quiera eso, o hay situaciones a veces que todavía no puedo entender y se frustra y empieza entonces a gritar y entra en crisis. Dura poco, se calma y luego nada, come tranquila y ya nos podemos ir, pero pues obviamente esos gritos pues llaman un montón la atención. Entonces para yo poder
estar calmada, así como tú decías ahorita, porque Ujú. Claro, es creo que lo más difícil. difícil para uno de mamá es como tratar de controlar la situación y la gente mira, o sea, en ambientes públicos es supremamente pesado porque claro, tú tienes miles de personas alrededor que le está pasando a la niña porque está gritando, ¿sí? Entonces yo opté por llevarla, digamos que con una camiseta que esté, que diga pues que tengo autismo. Y ahí pues ya, digamos que eso para mí incluso es como más, me ha ayudado como a regularme un poco y tranquila, respira un poco, a veces le pongo como música, digamos que relajante, se la pongo así cerquita, ya casi siempre como que se acuesta en mis piernas, le pongo la música, la consiento un rato, trato de que se relaje, dejo pues igual que grite, o sea, y ya, y ahí ella se calma y listo. Con Simón es más fácil porque pues Simón puede expresarse, entonces Simón cuando entra en crisis es como, bueno, mi amor, llora, yo sé, es frustrante, yo sé que querías hacer eso, yo sé que quieres eso, pero pues no se puede hacer, pero llora, o sea, libera como esa emoción y luego de eso entonces ya empezamos a negociar, entonces le digo, Okay. ¿qué es lo que quieres? Tenemos otras opciones. Por ejemplo, pasa mucho, acá llueve pues cualquier momento, cualquier día. Entonces, digamos Ujú. que yo les haya dicho el fin de semana, no, vamos a ir a hacer un plan al aire libre, pero justo ese día llueve, pues me toca decirles, no, tenemos que cambiar de plan. Entonces ya ahí yo lo involucro como en la decisión. Entonces le digo, Simón, no vamos a poder ir al parque porque está lloviendo, el día está frío, pero podemos ir a estos dos otros sitios. ¿Cuál quieres ir? ¿Cuál prefieres? Entonces él ya me dice, no, mamá, vamos a tal. Entonces, listo, ya. Y como él Okay. se hace partícipe un poco de esa decisión, pues creo que eso también libera esa ansiedad que genera. Okay. Fíjate la importancia de un aspecto que has mencionado, el impacto que causa también las reacciones por las anticipaciones o por el contexto, yo diría, por los estímulos que existen en el ambiente en el momento de un cambio de ambiente, de estímulo que pueden surgir en una persona con autismo, lo cual le cuesta la regulación emocional. Y cómo impacta la regulación emocional también en los niños con autismo. Cuando hablamos de la regulación emocional, yo pienso que son uno de los desafíos bastante importantes que ocurren en el autismo y que impacta, ¿cómo consideras tú cómo impacta la regulación emocional y la anticipación en estos niños con autismo? Sí, yo creo que la anticipación ayuda mucho a regular esa emoción, ¿no? Ujú. Porque obviamente, digamos que la anticipación, al generar menos ansiedad, pues digamos que te da menos miedo, sí, tristeza o digamos que alguna otra emoción que sea consecuente de esa incertidumbre que genera el no saber qué va a pasar. Entonces, la anticipación ayuda como a que pueda estar regulado en ese sentido. Yo creo que lo que más cuesta en la persona dentro del espectro es eso, como no saber qué es lo que viene después, qué es lo que va a pasar. Eh, y por eso yo creo que también, por ejemplo, en entornos laborales es importante esa estructura de, bueno, primero uno, dos, tres, cuatro, esto es lo que tienes que hacer, este es el paso a paso, o sea, como todo muy desglosado, por decirlo de alguna forma, para que la persona pueda entender muy bien qué es lo que se espera de ella. Eh, entonces yo creo que esa regulación emocional viene desde la tranquilidad de saber qué viene después. Eh, y en esa forma, en esa medida, pues también hace que ellos estén un poco más tranquilos, que estén más calmados, que genere menos ansiedad, que haya momentos pues un poco más de calma, ¿no? Sí, y fíjate una cosa que a mí me llama mucho la atención, cuando, por ejemplo, yo voy a hacer una anticipación, que voy a ir con una persona, con un niño con autismo, voy a ir a un lugar y yo le estoy anticipando con unas fotos del lugar. Y no es lo mismo ver las fotos, él ya tiene una anticipación visual, pero no es lo mismo ver la foto a estar en el lugar. ¿En qué sentido? Hay olores, hay cosas visuales que se mueven, hay cosas que al niño de una u otra manera ya yo conozco visualmente, pero no es lo mismo cuando yo lo veo en concreto. Entonces, ¿qué pasa con este niño? Muchas veces el niño pide que quiere inspeccionar el ambiente y muchas veces Ujú. le damos vuelta o de repente hay algo que no fue lo que yo
pensé, e inclusive uno con adulto, como adulto, no estando en el espectro, uno llega a un lugar y dice, ay, pero esto no se me parecía a la foto que yo vi. Entonces, más en Ujú. el caso de ellos, que hay una inflexibilidad cognitiva y al mismo tiempo hay una hipersensibilidad en todo lo que son los sentidos. La anticipación la podemos hacer de manera visual, pero tenemos que estar claros de algo, que tenemos que empezar a hablar de olores, tenemos también que empezar a hablar de texturas y tenemos que nosotros desenvolvernos en qué sentido. Por ejemplo, yo hoy estaba en un bosque, pero yo no pensé que en ese bosque oliera jazmín. Yo pensé que iba a oler a pino. Y cuando yo llegué a ese lugar, yo dije así, oye, ¿será que yo tengo hipersensibilidad olfativa? Porque el olor a mí me llamó mucho la atención. Si hubiera estado una persona con autismo, se hubiera sentido no un poco irritado, porque yo ya estaba irritada por el olor. Entonces, hay que estar claro de algo. Cuando llega a un ambiente, por ejemplo, tú identificaste a tu hija con una franela o con una blusa que dice que es autista. ¿Y qué pasa con eso? Es un medio de supervivencia también para ella, porque, Mm. porque la gente no está totalmente formada en que, no solamente en autismo, sino en personas que tienen déficit sensorial. Porque Ujú. hay personas que tienen déficit sensorial que se irritan por cualquier cosa, inclusive por sonidos tan sencillos, y nosotros tenemos que darnos cuenta de que hay que anticipar sonidos, hay que anticipar, la maestra tiene que también, el especialista tiene que empezar a determinar cuáles son los sonidos, cuáles son las texturas, qué le irrita. Yo veo que él come de repente mandarina y a él no le gusta, pero yo le sigo mandando mandarina y nadie me ayuda también porque ¿qué pasa? El autismo es una investigación constante y tú debes saberlo como madre, es una Sí. investigación constante en donde tú anticipas, bueno, yo le voy a mostrar la naranja y él la agarra y tú lo ves plácido, pero él se está comiendo la naranja y no le gusta. Y esta anticipación hay que hacerla y hay que verla. Y de repente él ya no soporta y no tolera la lonchera, pero no es que no tolera porque no le gusta cargarla, es que lo que está dentro de él no está bien llevado. Entonces, es algo importante para esta inflexibilidad cognitiva, porque de repente hay lugares, él no le gusta ir a la playa, pero no es porque, no es solamente por la textura de la arena, el olor tal vez no le gusta, de repente no le gusta el sonido. Hay tantas cosas que nos pueden conllevar a la irritación de la anticipación, porque por ejemplo, tú de repente lo llevas a un lugar donde aparece en la foto una playa, que él no le gusta la playa, pero resulta ser que el lugar tienes un cuadro de una playa, él ya no le gusta, y de repente el lugar lo que tiene es una piscina. Entonces Ujú. hay que estar muy claro en el contenido y en el contexto de la investigación de cada caso, porque cada caso es diferente. Hay niños que no les gusta la arena, hay niños que sí les gusta la arena. Entonces hay que anticipar los contenidos, hay que anticipar lo que son la parte sensorial. La parte sensorial es algo que hay que anticipar en todos los contextos. Porque ¿qué pasa? Yo de repente lo mando para un campamento, pero el niño la pasa muy mal. ¿Por qué? Porque hay tierra, hay arena, hay cosas que no le gusta. Eso es importante Mm. también saber. Ahora, cuando nosotros vemos que hay cambios significativos, por ejemplo, que le causa las anticipaciones día a día, ¿qué cambios, por ejemplo, tú notaste, por ejemplo, con tus hijos con las anticipaciones? ¿Qué cambio determinó, por ejemplo, un aprendizaje para ellos con las anticipaciones? Sí, pues yo creo que es más que todo como aprender a regularse y a que el día a día sea un poco más placentero, ¿no? Porque, por ejemplo, recién Gabriela entró al colegio, era muy difícil, o sea, ese primer año casi que de colegio de Gabriela fue muy complejo. Hoy en día ya es una rutina interiorizada, pues es mucho más sencillo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Por ejemplo, ahorita que vienen de esta semana, que es como una semana de descanso acá, y vuelves otra vez a la rutina del colegio, entonces es como otra vez, entonces mostrarle el colegio, la profesora, el salón, los niños, todo lo que va a suceder para que ella, digamos que vuelva a acoplarse a esa rutina nuevamente, ¿no? Incluso pequeñas cosas, lo que yo te decía como, bueno, vamos a listar la ropa. ¿Qué ropa vas a listar? Vas a listar tu uniforme. Entonces ya eso, digamos que mentalmente conecta el uniforme con que, mañana voy a ir al colegio, ¿no? ¿No? Entonces, esas pequeñas cosas, esas pequeñas actividades que haces en casa hace que le ayuden a que esa anticipación también sea real. No necesariamente tienes que estar mostrando imágenes o con los pictogramas o con el tema todo el tiempo, sino que hay cosas que ya hacen parte de la rutina que ya ha interiorizado. Alistar su lonchera.
Entonces ellos alistan su lonchera el día antes, pues digamos que lo que no sea pues de refrigerado lo alistan ya en su una lonchera. Tienes que alistar tu maleta. Entonces cada uno de ellos coge su maleta, mira que tiene el día de mañana y alista su maleta. Todas esas rutinas, digamos que esas actividades es como uno, porque yo también alisto, digamos, qué ropa me va a poner el día de mañana para ir a la oficina. Tengo que Exacto. alistar mi maleta con el computador, ¿sí? Todas esas cosas ayudan a que uno mentalmente ya se conecte con esa actividad, ¿no? Es como Exacto. cuando vas a hacer deporte, entonces vas a hacer deporte, tú alistas, no, entonces voy a ponerme estos tenis porque hoy voy a correr, o voy a ponerme estos otros porque porque hoy voy a solamente caminar. O sea, todas esas cosas, voy a ir a hacer senderismo, entonces me voy a poner mis botas de senderismo. Todas esas cosas conectan, digamos que esas rutinas pequeñas en la casa ayudan a que tú conectes con una actividad que viene en el futuro. No, Eso y es lo fíjate que, que hay un lo que yo detalle, hago. disculpa que te interrumpa, de estos chicos que cuando tú los pones a hacer una actividad deportiva, ellos saben cuál es el día que lo hacen. Ellos Sí, total. consiguen conectar cuál es el día. Y fíjate que de repente tú dices, no, pero es que ellos no van a saber cuál es el día. Ellos consiguen saber cuál es el día. Y de hecho, ellos de repente hay algo que no conectan, pero ese día lo van a saber. Ese día lo Sí. saben. Y saben No, cuántos ellas días faltan saben. para ese día. Sí, total. Entonces, bueno, en el caso de Simón, lo que yo te decía, él tiene en su cuarto, ahí tiene en su closet, pues como su horario, ¿sí? No el horario de clase, sino que días, por ejemplo, tiene terapias en casa, qué día, digamos que ellos no viven con el papá, entonces qué semana van con el papá y qué semana Ok. están conmigo. Él lo tiene ahí en su horario. En el caso de Gaby, lo que tú dices, hay pequeñas cosas que ella ya intuye qué va a pasar. Entonces el día viernes ella tiene deportes, entonces el día de deportes ella lleva un uniforme diferente, ella ya sabe, entonces Claro. ya sabe que el día viernes pues va a ser deporte por el uniforme. Desde que ella no te lo dice, es algo que ya sabe. Y los días jueves, por ejemplo, que va donde mis papás, Simón, ella se queda acá en casa, ella sabe que Simón no va a venir. Entonces ella ya se acuesta conmigo en la cama y cuando yo le digo, no, ve ahí duermes en tu cama, ella me dice, no, porque ya sabe que Simón no está, entonces ella aprovecha y se acuesta ahí conmigo. Entonces son como pequeñas cosas que a veces uno dice, por ejemplo, en el caso de mi hija que no habla, eh, uno dice, "Ah, pero yo no sé si entiende", ¿no? Ella entiende absolutamente todo, o sea, y se hace entender de una u otra forma. Lo que te digo, la semana, hace como 2 semanas estaba enferma, y ella, su forma de hacerse entender que estaba enferma era, no quiero ir, o sea, se acostó en mi cama y le digo, vete a dormir a tu cama y me decía que no. Entonces yo, bueno, y ella sabe, porque con Simón, por ejemplo, Simón me dice, mamá, cuando estoy enfermo duermo contigo. Y cuando son los viernes que se queda acá conmigo. Entonces ahí ya tenemos como unas rutinas muy claras que ellos ya interiorizan y ya saben qué viene después. Entonces como que son cosas muy, muy básicas que son del día a día, pero hacen parte, digamos, que de esa ayuda también que genera la anticipación. Sí, y saludos a Silarán que me está saludando aquí. Hay algo importante que a mí me llama la atención, que es el hábito que uno construye sabiendo cuál es la anticipación. Por ejemplo, yo siempre he pensado que estos jóvenes, ellos tienen un patrón muy determinado. De hecho, uno lo ve porque ellos, por ejemplo, hacen secuencias, por ejemplo, de muñecos que son, por ejemplo, gatos y todos los gatos los ponen ordenados o el Lego lo ponen todo ordenado. Es decir, que ellos clasifican y ellos pueden por correspondencia aprender rutinas muy Ujú. claramente y de hecho yo de repente le inserto otro tipo de cosas. Vamos a poner el caso que ellos van a hacer los días viernes comida especial. Los días viernes vamos a hacer comida especial y ¿cómo se llama tu hijo? Disculpa. Simón, Simón va a ser el chef y la niña va a ser la cocinera también. Entonces, los viernes son comidas especiales de ellos, ¿no? Y ellos van a decir qué es lo que van a comer. Entonces, por lo general, ellos van a hacer perros calientes y van a hacer hamburguesas. ¿No? Por ejemplo. Entonces, seguro que ellos el día viernes se van a acordar que ellos son los que van a hacer la comida y van a ser los chefs. Segurísimo que total. se van a acordar. Entonces, ¿qué pasa? Por aprendizaje, ellos pueden ir instaurando este tipo de cosas. Y esto es importante, darnos cuenta de que la anticipación nos permite fortalecer una cosa, que es esa flexibilidad cognitiva en donde ellos pueden romper patrones
no tan rígido, y darse cuenta de que también nosotros podemos flexibilizar también estos contextos de los legos todos de un solo color o la organización, porque podemos Mm, anticipar. ¿Y qué piensas tú si yo de repente en los gatos le meto un perrito porque el perrito quiere socializar con ellos? Ellos no lo mm, van a aceptar, pero si yo poco a poco lo voy instaurando, yo puedo hacer una anticipación para cortarlo. Ahora, mm. ¿qué ocurre? Por ejemplo, si las personas, por ejemplo, las madres o los padres que están aquí presentes, quisieran saber ejemplos simples en el hogar del día a día, ¿qué otros ejemplos le podrías dar a ellos? Sí, bueno, yo creo que lo que tú dices ahorita es súper importante del tema de cómo flexibilizar a través de pequeñas acciones. Pero, por ejemplo, a nosotros que nos funciona, bueno, o a mí que me funciona es lo que te decía, como esos horarios, esos calendarios. em, Hay ropa especial que usamos para ciertos contextos, alistar la maleta. Entonces, ellos, por ejemplo, también el fin de semana, si vamos a salir, entonces Simón me ayuda con la maleta. Eh, ¿Qué más funciona? Bueno, es que casi que es como la actividad diaria. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los domingos nosotros vamos caminando hasta una biblioteca que queda aquí cerca de la casa y ahí Simón entra a la hora del cuento y usualmente nos encontramos allá con mis papás y Gaby se queda en la arenera porque pues a ella no le gusta mucho entrar ahí a la biblioteca, entonces le gusta más el espacio libre. Entonces, como que esas rutinas ya muy claras, yo trato de no modificarlas tanto, pues para no generar mucha ansiedad. Pero si hay algún cambio, pues tengo que decírselos con tiempo. Pero lo que te decía ahorita, hay unas ocasiones en las que funciona, otras en las que genera mucha más ansiedad. Por ejemplo, me pasó una vez que íbamos a salir de vacaciones en diciembre, íbamos a ir a la playa. Y yo le dije, no sé, o sea, ponle como 2 meses antes a Simón que íbamos de vacaciones a la playa. No, eso fue brutal, o sea, fue brutal porque era, era todos los días, mamá, y entonces vamos a la playa, y entonces, ¿a qué playa? Y era buscándola en Google todos los días, mamá, pero es esta, mamá, pero ¿cuál hotel es? Mamá, pero ¿qué vamos? Todos los días. Y entonces llegaba al Y colegio, o eso, sea, eso ocurre con muchos, no con él sí. solamente. Entonces yo por eso digo, hay ocasiones en las que funciona, otras ocasiones en las que mejor decirle un par de días antes para Sí. que no esté tan ansioso, porque entonces, claro, esa era todos los días llegaba al colegio diciéndole a todos los niños que nos íbamos de vacaciones a tal lado, y yo no, Dios, o sea, ya no Sí, tenemos inclusive fíjate privacidad. que nosotros hemos tenido casos en la institución en donde van a viajar, van a tomar avión y a veces los padres tienen que comprar un portapasaporte porque ellos le dijeron hace mucho tiempo y el muchachito o la niña está todo el tiempo con el pasaporte que él va a viajar, hace Sí, un no, espera, avión, está espera. haciendo, dice que va para Francia, va para Inglaterra y entonces eso es un contexto donde es difícil porque ¿qué ocurre? Mm. A veces crean niveles de ansiedad muy, muy Mucho más elevados. alto, sí. Sí. Entonces yo en esos casos, por ejemplo, sí prefiero como hacerla, por ejemplo, yo viajo también a veces de trabajo. En esos casos yo prefiero decirle un par de días antes, mira, mamá tiene que viajar, vas a quedarte acá con los abuelos, lo que sea. Pero no decirle con mucho tiempo de anticipación porque no, y aparte llora, mamá, no te vayas. Entonces también es duro para uno. ¿Sí? Entonces, mamá, no quiero que te vayas, mamá, te amo, mamá, no me abandones. Entonces yo no te voy a abandonar, yo voy a volver. Pero claro, Claro, se genera demasiada ansiedad. Entonces yo digo, no, yo prefiero decirle un par de días antes, mira, mamá tiene un viaje de trabajo y ya, claro. porque cuando ya no estoy, para él es normal, porque su rutina continúa, ¿sí? Sí. Digamos que sí o sea, obvio, me extraña, Sí, pero porque el es como problema de la que, anticipación es que la anticipación es para regular la ansiedad. Y si es antes de tiempo, empieza a generar un cortisol elevado. Pero si sí. estamos cerca, empieza como que, bueno, empieza a elevarse, pero se corta rápido porque llega el momento. Por eso Ujú, es que no puede ser ni tan alejado, ni puede sí, ser tan cerquita del evento. Puede ser lo máximo por lo menos 4 días, algo así, para poder sí, estar ahí. sí, Ok, sí, sí, aquí tenemos un sí. comentario de Alejandra Sub. Vamos a ver lo que dice. Ok, ella dice así, yo le estoy dando clase de matemática a un niño con TDAH y cuando voy a cambiarle el día del horario, se lo digo
constelación a los padres para que él no le vaya a descompensarse por esto. Lo hago porque él sabe que todos los miércoles a las 5 estoy ahí apoyándolo. Ok, ella hace muy bien con eso porque fíjate, él es un niño con neurodiversidad y tiene un déficit de atención. En el caso de él, es un niño con déficit de atención, y bueno, en el caso del autismo, porque genera una crisis, en el caso de él, porque tiene un déficit de atención. Hay algo importante también que es los retos que surgen con la falta de no anticipar, los retos que puede conllevar para un niño que tú me montaste en el carro y no me dijiste que íbamos para una montaña y yo no sé si esta ropa era la que yo quería o los zapatos eran los que yo quería y me irrita porque estoy con algo que no me gusta. Eso es un reto para un niño con autismo. Aunque se vea lo mínimo, por ejemplo, las medias que yo tengo no me gustaron. Ese tipo de eventos, aunque se vean muy efímeros para la persona que no tiene autismo, son algo importante. ¿Por qué? Porque él tiene un tipo de preferencia de ropa, porque él tiene un tipo de preferencia de, de crema, porque él tiene un tipo de preferencia para todo. Por ejemplo, nosotros en una oportunidad llevamos a un muchacho para un campamento, pero entre todo eso nadie le dijo que había una laguna. Mm, ¿Y qué pasa? claro, Claro, el sitio no era muy caluroso, pero bueno, había una laguna. Y él está acostumbrado a bañarse en una laguna, porque en casa de su abuelo hay una laguna. Y él no llevó traje de baño. Y eso fue una crisis. ¿Y qué sí, pasó? Él tuvo que bañarse con ropa interior, porque tenía que sí, bañarse, porque sí, y se bañó con toda la rabia del mundo, pero se tenía que bañar. Entonces, sí. esos pequeños detalles causan una crisis extrema. Ahora, en cuanto a, hay unos materiales específicos que se utilizan, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del autismo no verbal, se utiliza muchísimo la parte de los pictogramas también, que suelen ser muy, yo diría unas herramientas bastante valiosas. ¿Por qué? Porque Ujú. son una especie de dibujo en donde el niño que es no verbal le va muy bien, pues, porque tiene una categoría de imágenes en donde él puede decir qué es lo que desea o puede de esa manera verbalizar. ¿Qué piensas tú del uso de los pictogramas en el caso, por ejemplo, vamos a poner el caso de que me estás hablando de tu hija? Sí, pues yo creo que, no sé, creo que como lo decíamos la vez pasada en el live pasado, uno tiene que aprender a leer a sus hijos, ¿sí me entiendes? O a las personas a las que cuida o a las personas a las que apoyan un proceso terapéutico. No todos son iguales y no todas las herramientas ni todas las terapias funcionan. En el autismo, pues desafortunada o afortunadamente, no sé, es un poco como un ensayo y error. Para mí, más que los pictos, ha funcionado más fotos reales, fotos de la entrada del colegio, fotos del lugar donde ella toma, por ejemplo, el refrigerio durante la hora del recreo, fotos de la profesora. Eh, este tipo de cosas funcionan más que el picto, porque el picto es una imagen, pero no necesariamente ella a veces como que no la asocia muy bien, ¿sí? Entonces tú pones un Claro, perro, yo pienso pero que el eso es dibujo porque no del es tan perro real. no es igual, exacto, el perro no es igual a un perro en la calle. Entonces como que ella a veces no lo asocia tan bien, entonces funciona mejor con fotos en las que en una aplicación en su tablet ella ve, digamos que las fotos de, mira, mañana tienes con esta profesora, luego viene la hora del descanso, luego viene ta, o sea, como que esas cosas le funcionan, o sea, las fotos le funcionan mejor que los pictogramas, la realidad. Sí, porque fíjate que eso es un fenómeno que es bien importante porque nosotros, por ejemplo, teníamos una carpeta de un niño que tenía los pictogramas, él lo usaba, pero habían cosas que él no, que estaban imágenes que tenían relación a su necesidad, pero él no se enfocaba en usarla y muchas cosas eran por ese contexto, de que él no identificaba, por ejemplo, el balón con el balón que estaba allí, porque el balón Sí, de él era rojo no y se ve ese balón así. era de colores. Sí, Entonces, tal cual. por ejemplo, su papá vivía en Brasil y él Ujú. vivía aquí en Portugal. Y entonces él Sí, cuando vivía en Portugal, él tenía que ir de viaje con el papá. Entonces la gente le tomó una foto a un avión y le pusieron Brasil.
Ujú, El niño ni pendiente para nada con eso, hasta que le tomaron una foto al avión que él se iba a montar y él mm, empezó a intentar. ¿Qué ocurre con eso? Papá, dibujaron un papá y pusieron papá. Él botaba la hoja. Entonces, ¿qué decidí yo? Agarrar y le tomé una foto a su papá, le puse el avión que era y él empezó a decir, él no hablaba, solamente dijo, ese día fue una cosa increíble, él empezó a decir el nombre del papá. Entonces, mm, el niño ya se identificaba, porque el problema era que el papá, él hablaba con su papá, no hablaba, él solamente lo veía por una pantalla, pero fue tanto la emoción de ver el avión y todo, porque iba a ser un impacto para el niño montarse mm, en el avión y irse con su papá. Y él dijo el nombre del papá y él después empezó a hablar un poco más. Pero él tuvo que ser figuras reales que tuvieran el contexto relacionado con la vida de él, porque él no, para él era la, la, la carpeta que él tenía, él solamente era el yogur, eran cosas muy vagas lo que y el yogur yo pienso porque se parecía un poco al que él comía. ujú, Y yo pienso que eso es lo que tú estás haciendo, cuando a veces tú no haces ajustes al material que ellos tienen, a veces ellos no funcionan. Es, por ejemplo, ellos a veces son muy selectivos en algunas cosas, sino, por ejemplo, hay plastilina que no es, en la textura no les agrada, ellos no la utilizan. Si hay, por ejemplo, material sensorial que les irrita, ellos no lo van a utilizar. Entonces, es como tú dices, hay muchos casos en particular que tú quieres anticipar cosas para ellos y no te sirve el material porque no se adapta a la necesidad de él. ujú. Ahora, Sí, de acuerdo. las agendas visuales, ¿qué piensas de las agendas visuales? Igual, yo creo que funcionan pues en alguno, o sea, depende, ¿no? Digamos que en el caso de Gabriela, pues la agenda visual funciona porque pues ella no puede verbalizar y no puede leer, entonces obviamente ella ve su rutina, su horario a través de, o sea, en las fotos que va a pasar y esa es su agenda visual. En el caso de Simón, pues como él lee y él escribe, entonces él mismo escribe lunes, terapia, martes, Fíjate, pero la agenda tal visual cosa. sería una cosa bien, es bien puntual para la organización de su espacio de día. Sí, sí, por eso. O sea, en el caso de Gaby, pues funciona más o menos. En el caso de Simón, pues él no necesita una agenda visual, la verdad. O sea, él Ah, ya, claro, en el caso de él no, pero por ejemplo, ella sabe. eso es En el caso de importante ella es un poco más importante, sí. por ejemplo, los niños que tal vez tienen también un nivel cognitivo medio, por llamarlo así, un tipo 2, le puede llegar a permitir saber cuál es la rutina que pueden ellos conseguir, seguir y también darse cuenta cuál es otra necesidad que si no ve, por supuesto, si no son verbales, por lo menos enfocar o ayudar a las personas que están en el contexto que no consiguen, porque por ejemplo, yo he trabajado por mucho tiempo, yo tuve a una niña pequeña que trabajé mucho tiempo con ella y yo tenía más o menos ese feedback con ella, que yo solamente la veía y ya yo sabía que ella quería comer, o ya yo sabía que quería ir al baño, ya yo sabía que ella estaba irritada o algo le pasaba o tenía sueño, ya más o menos yo sabía cómo era el contexto de ella. Pero claro, Ujú. para tú saber eso tienes que pasar mucho tiempo Mucho tiempo, sí. tienes que Claro, pasar, no es así sí. tan fácil para conseguirlo. Ahora Sí, fíjate, el tiempo se nos está agotando y vamos a sí, tener de que irnos acuerdo. a una segunda parte. Pero antes Eso de nosotros te, poder, quería preguntarte si podíamos irnos a una segunda parte. Sí, 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 eso te iba a decir que ya justo, pues bueno, ahorita llegan los niños de hecho, entonces ya empezamos con la rutina de la tarde del domingo. Pero antes de cerrar, quería decirte que también hay momentos en los que nuestros hijos también nos sorprenden, ¿sí me entiendes? Exacto. Hace poco, y yo lo publiqué también en mi Instagram, fuimos al estadio con Simón y yo dije, no lo voy a anticipar mucho porque precisamente le genera mucha ansiedad y porque, bueno, también tenía un tema que no tenía las boletas, bueno, estaba como un poquito más complejo. Él me había dicho hace mucho tiempo que quería ir, una vez que pasamos pues por ahí cerca, entonces yo dije, bueno, este es el día porque la hora, todo estaba como perfecto. Eh, Finalmente conseguí las boletas y cuando las conseguí, que fue casi que una hora antes del partido, le dije, vamos a ir al estadio, lleva igual tus aislantes de ruido porque Simón es hipersensible y va a pasar que va a haber mucha gente. Entonces, como que traté de decirle un poco, pero él estaba súper emocionado. Entonces, vamos a ir, sí, vamos a ir al estadio. Bueno, yo tenía un montón de ansiedad porque dije, no sé qué va a pasar.
No sé si se va de pronto hay demasiado ruido, mucha gente. Él tiene un tema con los sonidos como agudos, por ejemplo, con el martillo, con el taladro, eso le molesta un montón. Yo dije, no sé si por los bombos estos que usan, Sí. las barras y eso puede ser un poco complejo, pero me sorprendió. O sea, Simón entró, estuvo feliz, gritó, eh, preguntó un montón como acerca del juego, de qué pasaba. Entonces fue sorprendente. Y en otra ocasión también viajamos, hicimos un viaje largo, que yo también tenía ansiedad. Dije, uff, no sé, porque el ruido de las turbinas, pasar tanto tiempo en un avión, por ejemplo, para Gabriela es complejo. Gabriela es muy hiperactiva, entonces eso va a ser complejo. Obviamente la gente, pues que si lloran o algo, pues tú sabes que uno molesta un montón al resto de pasajeros. Bueno, como muchas cosas que podían pasar, que se pueden, que son pues inevitables y que a la vez pues digamos que son impredecibles. Y nos fue súper bien, o sea, viajamos, estuvimos súper bien, en el vuelo fue perfecto. Entonces también digamos que más allá de eso creo que es uno conocer a sus hijos, Exacto. eh, pero tampoco limitarlos, porque pues ellos te sorprenden, ¿no? O sea, todo puede pasar. Sí, Entonces, yo pues siempre he no, pensado que ellos son una cajita de sorpresa. sí, A veces todo puede nosotros, pasar. como el contexto que estamos afuera de ellos, ya sea como profesionales o las personas que están externamente, a veces hacemos juicios en nuestra cabeza que pueden ser hasta ilógicos, porque ellos tienen una manera de pensar y a Ujú. veces hay que darle la oportunidad para muchas cosas. Bueno, ante todo, Lina, muchísimas gracias por acompañarme, a todas las personas que se conectaron. ¿Podrías escribir ahí cuál es la red social para concluir en los Claro comentarios? que sí. Y bueno, ante Claro. todo, muchísimas gracias a las personas que se conectaron. Hoy hablamos de las anticipaciones en el autismo, en este mes de la concientización del autismo, tomando en cuenta de que la grandiosidad del tema, nos vamos a ir a una segunda parte, ya les estaremos avisando cuál sería la fecha. Y bueno, ante todo, recuerde que la anticipación es un gran recurso que debemos utilizar en materia del autismo. Muchísimas gracias. Quien les habló, María José Suárez. Chao. Gracias a Gracias. ti. Chao.